Bueno, vamos a hablar de los conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos los vamos a ir describiendo en la medida en que fueron apareciendo históricamente. Y vamos a hablar también de las operaciones que podemos hacer conociendo cada uno de esos conjuntos. El primero de los conjuntos numéricos que aparece es el conjunto de los números naturales, que se escribe con esta letra N mayúscula, y que yo acá escribí algunos de los números naturales. El 0 está en el conjunto de los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, y así si voy sumándole 1, voy obteniendo el siguiente natural. Y puedo seguir. Aparecen otros números naturales mayores, puedo seguir. Son infinitos los números naturales. Ahí son los números que surgen en una primera instancia porque nos sirven para contar objetos. Habíamos leído un material teórico donde decía, imagínense al hombre primitivo tratando de contar cuántas ovejas tenían cuando las sacaban a pastar y bueno, que volvieran las mismas. Entonces son los que no sirven para contar. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora es decir cuáles son las operaciones que yo puedo hacer si únicamente trabajara con el conjunto de los números naturales. Eso se llama qué operaciones están definidas en este conjunto. Es decir, las operaciones que están definidas son las que puedo hacer con los elementos de este conjunto y nada más que con ellos. Entonces, si yo tomo dos números naturales y los sumo, el resultado de esa suma es un número natural, está en el conjunto. Entonces, está permitido con estos números sumar. A la suma le llamamos adición. Voy a poner acá entre paréntesis que es lo que nosotros habitualmente decimos suma. Próximo tema vamos a ver bien este tipo de nombres. ¿Qué más puedo hacer con estos números? Bueno, si tomo dos números naturales y los multiplico, el resultado también siempre va a ser un número natural. Entonces, la multiplicación es una operación que está definida en este conjunto también. Bueno, si quiero restar dos elementos de este conjunto, por ejemplo, agarro el 105 y le resto 5, me da 100, está en el conjunto, porque el resultado es un natural. Pero si agarro otros números, por ejemplo, agarro el 2 y le quiero restar 5, ya el resultado no está en este conjunto, porque nosotros sabemos que 2 menos 5 me da menos 3, y menos 3 no es un número natural. Entonces, si dados dos elementos cualquiera del conjunto, yo los opero y el resultado no siempre está en el conjunto, ya no puedo decir que esa operación está definida en este conjunto. Entonces, estas son las únicas dos operaciones que puedo hacer siempre con cualquier pareja de números de este conjunto. ¿Qué pasa con la resta? Bueno, la resta a veces me da números negativos como resultado. Entonces necesito construir un nuevo conjunto, que es el conjunto de los números enteros, que se simboliza con esta letra Z. Y este conjunto tiene todos los números naturales, y todos los números opuestos a los positivos naturales, es decir, todos los negativos, que son enteros, como lo dice la palabra, ¿no? Entonces por acá tenemos, sigue, y recuerden que los naturales también están acá. Y sigue, como puntitos, pero son infinitos. Yo no puedo escribir todos los elementos que tienen porque son infinitos. Por eso tenemos una letra que simboliza ese conjunto. O sea, cada vez que queremos hablar de los enteros, directamente decimos Z. Bueno, entonces, ¿qué operaciones son las que están definidas ahora con este nuevo conjunto? Con este nuevo conjunto yo puedo nuevamente sumar. Si yo sumo dos enteros, el resultado siempre es un entero. Cualquier pareja de números que tome del conjunto de los números enteros, el resultado va a estar en el conjunto. Puedo multiplicar. Acuérdense cómo multiplicábamos dos números. Si son dos positivos, el resultado es un positivo, pero es
un entero, entonces si tomo dos enteros positivos y lo multiplico, quiero decir el resultado va a ser un entero positivo, está en el conjunto. Si tomo un positivo y un negativo, el resultado va a ser un negativo, pero también va a ser un entero negativo, entonces va a estar en el conjunto. Si tomo dos números negativos y los multiplico por regla de signos, el resultado va a ser positivo, pero va a estar en el conjunto. Y si multiplico un número cualquiera con 0, me va a dar 0, el resultado también va a estar en el conjunto. Así que puedo multiplicar. La multiplicación está definida. ¿Qué más puedo hacer ahora? Bueno, ahora puedo restar. Si yo resto dos números enteros cualquiera, siempre el resultado va a estar en el conjunto de los números enteros. A la resta le llamamos formalmente sustracción. Entre paréntesis voy a poner acá, es lo que nosotros le decíamos resta. Entonces, ahora puedo hacer tres operaciones. Antes de pasar a ver cómo surge el siguiente conjunto numérico, quiero hacer una aclaración. Vieron que el conjunto de los números enteros tiene a todos los números naturales y además a los negativos. Entonces, el conjunto de los números naturales está dentro de este conjunto de los enteros. Y a eso yo le voy a llamar está incluido. El conjunto de los números naturales está incluido en Z. ¿Qué quiero decir? Que todos los números naturales están en el conjunto de los números enteros, pero que hay números enteros que no son naturales. Pero sí los naturales están todos ahí. Entonces a eso le llamo está incluido. Un conjunto está dentro del otro. Bueno, en algunas oportunidades tenemos la necesidad de hacer divisiones. Entonces nos encontramos con un problema. Imagínense que yo todos los números que conozco son estos a los que les agregué los negativos, entonces todos los que conozco son los enteros y quiero dividir dos enteros. Entonces, por ejemplo, si divido 4 entre 2 me da 2 y el resultado es un entero, bárbaro. Pero si, por ejemplo, divido, no sé, 3 entre 2, ustedes ya saben que ese resultado, a ver si lo estoy pudiendo enfocar, no es un número entero. Entonces necesito de nuevos números, de un nuevo conjunto numérico, para poder dividir, porque también necesito dividir. Y ese conjunto es el conjunto de los números racionales. Voy a borrar por acá. El conjunto de los números racionales, que lo voy a escribir con una letra Q mayúscula. Y son todos los números que puedo formar como la división de dos números enteros. Son los números que ustedes habitualmente dicen las fracciones. Y voy a escribir algunos porque nuevamente son infinitos, pero voy a escribir algunos a modo de ejemplo. Bueno, ahí escribí un montón de números que están en este conjunto. Estos están expresados en forma de fracción. El 0 también está en este conjunto. ¿Por qué? Porque es posible escribir al 0 como una fracción o como una división de dos enteros. Como 0 dividido en cualquier número, por ejemplo, 0 dividido menos 1 me da 0. 0 dividido 100 me da 0. Entonces, este número es el resultado de una división entre dos enteros, está en el conjunto de los números racionales. Vamos a poner por acá, lo puse, son los racionales. El 1 pasa lo mismo. 5 dividido 5 me da 1. Entonces, el 1 también está en el conjunto de los racionales.
que lo revisamos recién en la calculadora, que me da 1,5, si lo paso a decimales, está en el conjunto de los números racionales, este número también, y así todos los números que yo pueda expresar como la división de dos enteros está en este conjunto. Voy a formalizar un poquito más esta idea, y vieron que yo acá intenté escribir algunos ejemplos, pero en verdad son infinitos esos números, entonces esto es nada más que para tener una idea, pero en verdad el conjunto U de los racionales está formado por todos los números, que como son infinitos números, les voy a decir X, tales que, esta barrita significa tales que, lo voy a escribir en lenguaje matemático, tales que a X los puedo escribir como P dividido Q, ¿no? O sea que a esos números los puedo escribir como un número dividido otro, pero P y Q tienen que ser enteros. P perteneciente a Z y Q perteneciente a Z. Esto sería en lenguaje matemático formalmente. El conjunto de los racionales está conformado por todos los números X, tales que esos X se pueden escribir como P sobre Q, siendo P un entero y Q un entero. Ahora observen una cosa. Así como yo puedo poner el 0 y el 1, también puedo poner el 2, el 3, el 4, el menos 4. Siempre tengo forma de escribir esos números como la división de dos enteros. Entonces, nuevamente el conjunto de los números enteros está acá adentro. Están los enteros y hay más números. Entonces, el conjunto de los números enteros está incluido en el conjunto de los números racionales. Bueno, y uno se podría preguntar, ya está, entonces ya conozco todos los números. A ver, ¿qué operaciones están definidas? Operaciones definidas. Con estos puedo sumar, por supuesto. ¿Por qué? Porque acá adentro cualquier suma de números que haga me da como resultado un racional. Entonces, operaciones definidas, la adición. Otra operación que puedo hacer es la multiplicación. Si multiplico dos racionales, el resultado es un racional. ¿Qué más puedo hacer? Puedo restar. Si resto dos racionales, el resultado está en el conjunto de los racionales. ¿Y qué más puedo hacer? Puedo dividir también. Si divido dos racionales, el resultado está en el número el conjunto de los números racionales. Pero surge un problema más. Y es cuando nosotros queremos, por ejemplo, hacer la raíz cuadrada. A partir de eso, el hombre descubre que hay números que son especiales. Por ejemplo, a ver si lo puedo enfocar. Acá. Fíjense que yo quiero hacer la raíz cuadrada de 2. Y miren el resultado. Me da 1,4142135562. Y esto sigue. La pantalla de la calculadora me muestra algunas cifras, pero sigue. Pero sigue de forma de que no cumple ningún patrón. Y esto pasa con algunos números. Ustedes seguramente alguna vez escucharon hablar también del número pi, que también es un número especial. Esos números no se pueden escribir como la división de dos enteros. Yo no puedo encontrar dos números que si yo los divido me dan como resultado que en verdad es raíz de 2, que esto es una aproximación de raíz de 2. Vamos a ver un poquito más sobre los números estos especiales que se llaman irracionales y lo vamos a ver con una explicación del matemático Adrian Pines.
Quiero hablar una vez más de los infinitos. ¿Hay distintos tipos de infinitos? ¿Son los irracionales más que los racionales? El problema que voy a plantear ahora es un problema interesante, fácil de comprender, solo hace falta tener un poquitito de concentración. Piensen junto conmigo. ¿Es posible que haya distintos tipos de infinitos? ¿Qué podría querer decir distintos tipos de infinitos? ¿Hay infinitos más grandes que otros? Y sin embargo, a pesar de que uno sospecha, bueno, si es infinito, es infinito. ¿Cómo puede haber infinitos más grandes que otros? Sin embargo, la respuesta es sí. Hay infinitos más grandes que otros. Por ejemplo, el infinito de los números irracionales es más grande, entre comillas, que el infinito de los números racionales. ¿Qué quiere decir esto? A ver, síganme y yo voy a parar y detenerme para que me puedan acompañar en el camino. Y no se pierdan, porque es una lástima, porque uno aprende algo de lo cual no tenía la más vaga idea y se educa mejor, piensa mejor. Supongamos que yo voy a decir que los números se llaman racionales a los números que son el cociente de dos números enteros. ¿Qué quiere decir cociente? Un número dividido otro. Por ejemplo, 3/5, 7/9, 14/17. No importa lo que significa, todos estos números que son el cociente de dos números enteros son los que se llaman números racionales. Cuando uno hace, por ejemplo, 2 dividido 5, o sea, 2/5, queda 0,4. Si uno hace 1 dividido 3, o sea, 1/3, queda 0,333333. Este número, si bien no termina nunca, es periódico en el sentido que se repite el 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Esos números se llaman racionales. Los irracionales son los números que, cuando uno hace el desarrollo decimal, como decía recién, tienen un desarrollo infinito, pero no periódico. No hay ninguna parte que se repita. Por ejemplo, uno podría tener 0,473, 473, 473, ese es racional. Pero, por ejemplo, el número pi, que es 3,14, 15, 9, etcétera, 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 ese es un número irracional. El número la raíz cuadrada de 2, que es 1,41, 42, etcétera, ese es un número irracional. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Números racionales por un lado, números irracionales por el otro. La pregunta, y lo que quiero invitarlos a pensar, ¿habrá más en realidad de los irracionales que de los racionales? Y la respuesta, más allá de dar una demostración rigurosa, voy a plantearla para que la pensemos en términos de un dado. De dados, pero en lugar de que haya un dado de 6 caras, como cuando uno lo tira, que tiene unos números en las caras del 1 al 6, vamos a suponer que estos dados son dados que tienen 10 caras. En una está el número 0, en otra el número 1, el número 2, el número 3, así hasta el número 9. Son dados de 10 caras. Ahora bien, yo lo que voy a hacer es empezar a tirar el dado. Y cada vez que va saliendo un número lo anoto. Entonces, por ejemplo, para que sea el número 1/3, o sea, 0,333333, ¿qué tendría que pasar? Yo tendría que tirar el dado y tendría que salir un 3. Lo anoto. Tiro otra vez el dado, tiene que salir un 3. Lo anoto. Tiro el dado, tiene que salir un 3. ¿Se dan cuenta que para que salga el 0,333333 así periódico, yo cada vez que tire el dado me tiene que dar un 3? Vamos a suponer que quiero un periodo que sea 0,252525. Yo tengo que tirar el dado, tiene que salir un 2. Lo tiro de nuevo, me tiene que salir un 5. Lo tiro de nuevo, me tiene que salir un 2. Lo tiro de nuevo, me tiene que salir un 5. O sea, cada vez que lo tiro tiene que salir alternativamente un 2 o un 5. Cada periodo, cada uno de estos, representa que cuando yo tiro el dado, tiene que empezar a repetirse indefinidamente. ¿Qué es lo que ustedes creen que va a pasar? ¿No será más probable que cuando tire el dado salga cualquier cosa y que va a ser muy difícil? Va a haber muchos menos de los que repitan. Y efectivamente, esto que es ahora sí intuitivo, explica por qué los números irracionales, aquellos que no tienen un periodo, que no repiten nunca y que siguen indefinidamente, son mucho más que los otros, porque aún el número, por ejemplo, 0,25, que es un número racional, ¿qué tendría que pasar? Yo tiro el dado, me da 2. Yo tiro la segunda vez, me da un 5. Y después tiene que salir siempre 0. Porque 0,25 es 0,25 y después sigue 0, 0, 0. ¿Se dan cuenta que es mucha menor la cantidad de números racionales que la de números irracionales? No es una demostración,
es solamente una manera de invitarlos a ustedes a pensar que los números irracionales son muchos más. El infinito de los números irracionales es mucho más grande que el de los números racionales. Bueno, él nos explicó claramente que hay números que no se pueden expresar como la división de dos enteros, pero que además tienen infinitas cifras decimales, pero no periódicas. Ese conjunto es el conjunto de los números irracionales, que se simbolizan con la letra I mayúscula. Y yo voy a escribir algunos porque en verdad, como él bien dijo, bueno, son infinitos también, pero además no todos tienen nombre o no todos los podemos escribir. Les dije que raíz de 2 es uno de ellos, el número pi es otro, el número raíz de 5 también cumple eso. Lo voy a mostrar en la calculadora, pero nuevamente ustedes lo que van a ver es simplemente algunas cifras de raíz de 5, pero esto sigue, ¿tá? Hay un número que más adelante lo vamos a estudiar, es el número E, y hay infinitos números. Por el momento de los números irracionales vamos a decir eso, ¿tá? Y como se cumplía aquello de que había un conjunto dentro de otro, lo que vamos a hacer ahora es expresar con un diagrama de Venn, se llama, esa inclusión entre los conjuntos, ¿tá? El conjunto de todos los números que conocemos se llaman los números reales. Los irracionales junto con los racionales. O sea que en los reales podemos decir que están los irracionales y los racionales. Pero dentro de los racionales habíamos dicho que estaban los enteros. Acá adentro están estos que están acá son los enteros. Los simbolizamos con la letra Z. Dentro de los enteros están, a ver si tenemos un rojo, tenemos un verde acá. Dentro de los enteros están los naturales. Esto se llama mediante diagramas de Venn. Es decir, hacer como si esos elementos pudieran caber dentro de una bolsa. Entonces tenemos todos los números naturales, todos los enteros, pero los naturales están dentro de los enteros, todos los racionales, como los enteros están los racionales, los naturales también, y después tenemos los irracionales, y todos conforman los números reales. Así que los números reales, que se simbolizan con R, yo puedo decir que es la unión del conjunto de los irracionales y los racionales. La unión quiere decir todos los elementos de un conjunto y todos los elementos del otro. Y se escribe con esta letra U. Entonces, ahora sí conocemos todos los números que hay. En el próximo video haremos ejercicios.